Mi nombre es Marielena Solorio. Pues solamente quiero que sepas y que escuches mi testimonio. Recuerdo esa noche muy triste, pues empezó una odisea en mi vida. Llegó mi papá tomado y me empezó a tocar. Primero pensé que era... Y me entró mucho miedo y empecé a gritar. Recuerdo que mi papá me llevó y cuando yo estaba orinando, él me puso su pene en mi boca y quería que yo le hiciera algo, pero yo no abría y me puso una bofetada. Y me entró mucho miedo. Cerraba mis ojos, pues no podía ni hablar y ya en mi mente le pedía que me ayudara. Cuando empezó a tomar mis partes íntimas y a besarme en la boca, me di cuenta de que no era así. Y un miedo inmenso se apoderó de mí. Mi nombre es Marielena Solorio. Nací el 18 de agosto en Apaxingán, Michoacán, México. Mi papá fue el señor José Solorio, pues ya falleció. Mi madre es una gran mujer, la señora Pascuala González. Yo te vengo a hablar en este día sobre mi experiencia cuando fui niña, de un problema que pasé con mi papá. Pues solamente quiero que sepas y que escuches mi testimonio. Pues si crees que en la vida hay problemas, y si los hay, también hay soluciones. Solamente quiero que abras muy bien tu mente y tu corazón para que veas que con Dios se alcanza el perdón. Fui una niña, la mayor de 7 hermanos, una niña que vivió en una familia común y corriente. Me crié con mis abuelos y mis padres. A la edad de 4 años, a los 6 años, me llevaron a un convento interna, pues mi mamá trabajaba de noche y no me podía cuidar, pues tenía un tío que me enseñaba puras groserías, a decir puras maldiciones. Y mi mamá decidió internarme para que yo me criara mejor. Miraba a mi mamá cada 15 días, los fines de semana, pues ella tenía que trabajar muy duro. Para ese entonces tenía 2 hermanitas. Recuerdo que las monjitas me bañaban muy temprano, a veces los fines de semana, cuando mi mamá no iba. Me daban muchos nervios porque había una niña que me tocaba ahí en el colegio y me orinaba y me metían a una pila muy tempranito con el agua muy fría y yo sentía como que me iban a ahogar, sentía que ahí me iba a morir y yo le pedí a la monjita que no lo hiciera. Y si te cuento esto, no es para que les tomes coraje ni resentimiento a nadie de nuestra iglesia. Simple y sencillamente para que los veas como seres humanos que son como cualquiera de nosotros y que cometen errores. Y para que veas que mi amor siempre ha sido a Jesús y no a las personas. Y recuerdo que salí a los 6 años y empecé en la escuela regular. Pero como a la edad de 7 años, recuerdo que estaba sola en mi casa esperando a mi mamá. Se había ido a aliviar de mi 4ª hermana al hospital. Recuerdo esa noche muy triste, pues empezó una odisea en mi vida. Llegó mi papá tomado y me empezó a tocar. Primero pensé que eran
caricias de padre. Pero cuando empezó a tomar mis partes íntimas y a besarme en la boca, me di cuenta de que no era así. Y un miedo inmenso se apoderó de mí. Pero entre ese miedo y ese susto, recuerdo que mi mamá siempre me decía que en cualquier problema aclamara a Jesús. Cerraba mis ojos, pues no podía ni hablar, y en mi mente le pedía que me ayudara. Y mi papá seguía tocándome y mi miedo era más fuerte, pues te podrás imaginar una niña de 7 años al frente de un padre haciendo eso. No es nada agradable. Afortunadamente llegó mi tío Pepe y mi papá dejó de tocarme. Pero siempre que él venía a mi casa tomado, hacía lo mismo. Y eso para mí era una pesadilla. Él casi nunca estaba en casa. Él venía cada 2 o 3 meses. Recuerdo que la noche o 2 que él pasaba ahí, yo no dormía. Él tenía otra familia, pues cuando él conocía a mi mamá, él ya tenía otra familia con hijos grandes. Él era mayor para mi madre, como por 17 años. Recuerdo que un día veníamos de un rancho y yo quería ir al baño y le pedí a mi madre que me llevara. Y me dijo que te lleve tu papá. Y yo le dije, no, yo quiero que me lleves tú. Y ella me dijo, no, que no ves que estoy cuidando a tus hermanos, que te lleve tu papá. Recuerdo que mi papá me llevó y cuando yo estaba orinando, él me puso su pene en mi boca y quería que yo le hiciera algo, pero yo no abría y me puso una bofetada. Y me entró mucho miedo y empecé a gritar. Y me acuerdo que grité tan fuerte que mi mamá vino y me dijo que qué estaba pasando, pero el miedo se apoderó de mí y mi papá le dijo que habíamos visto una víbora, una culebra. Y así siguieron pasando el tiempo y siguieron los abusos de parte de él. Pero en mi niñez yo trataba de hacer mi vida normal. De los momentos que él no estaba en casa, yo me olvidaba de él. Bloqueaba mi mente y hacía mi vida normal. Jugaba, iba a la escuela, ayudaba a mi mamá con las tareas de la casa. Hasta la edad de 12 años, que mi mamá decidió venirse a este país. Yo no me quería venir. Recuerdo que yo le suplicaba que me dejara con una tía, porque yo quería terminar mi escuela. Yo estaba muy contenta estudiando, me encantaba estudiar, yo quería saber y aprender. Pero mi mamá no quiso. Recuerdo cuando subimos a ese autobús para venirnos, yo lloraba y lloraba. Y recuerdo que cantaba mucho una canción que se llama México lindo y querido. Si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan a ti. Esa canción la cantaba y la cantaba en el camino. Llegamos a Tijuana, pues íbamos a esperar quien nos pasara ahí. Llegó mi tía y me acuerdo que nos empezó a pasar a mis hermanos y a mí. Fui la primera que pasé con mi hermano Raúl y mi hermana Josie. Mi hermano Raúl estaba chiquito, como de 5 meses. Llegamos a
a Santa María a vivir con mi tía y pues me tocó empezar a trabajar. Entre semana trabajaba en la electrónica en las mañanas y en las tardes cuidaba a mis hermanos. Y viceversa, mi mamá trabajaba en las tardes y ella en la mañana cuidaba a mis hermanos. Los fines de semana nos íbamos al fil a piscar fresa, a plantar, a piscar jitomate, chile, lo que hubiera, pues necesitábamos el dinero para salir adelante. Más aparte tengo una hermanita que es incapacitada, se llama Josefina. Yo la quiero mucho, pues es alguien que Dios mandó muy especial para nosotros. Y recuerdo que ella se la llevaba el bus en las mañanas y la traía en la tarde. Y así pasó más o menos aproximadamente como un año y medio. Después nos vinimos a vivir a Santana, California. Y empecé a trabajar en un hotel limpiando cuartos, pues siempre me habían hecho un ID donde decían que yo tenía 18 años, pero no, en realidad tenía 12. Recuerdo que una vez limpiando un cuarto encontré una revista para caballeros y miré una parte íntima de un hombre y se vino a mi mente otra vez el recuerdo de aquella vez. Y recuerdo que me hinqué en ese cuarto y empecé a llorar sobre la cama, y lloraba y le pedí a Dios que me ayudara, que yo quería salir, que yo no quería recordar eso, que ya estaba lejos de mi papá, que porque no se me quitaba esto de la cabeza, que porque siempre que alguien hablaba algo en televisión, en radio o alguna persona que yo la oía decir que le estaba pasando, le había pasado eso, se venía a mi mente otra vez los recuerdos y era el dolor y era el coraje y era el odio otra vez. Y yo ya no quería sentir eso, pues el dolor y el rencor dañan. Pues transcurrió el tiempo y me acuerdo que a la edad de 14 años me invitaron a un retiro de jóvenes. Y fui y sentí bonito y experimenté muchas cosas. Y pensé que había perdonado a mi papá, pero desafortunadamente no fue así. Pues yo nunca lo hablaba con nadie, yo nunca le conté a nadie. Todo el tiempo estuvo aquí en mi corazón, porque yo tenía miedo. Recuerdo cuando en México era niña, fui con un sacerdote y le platiqué la historia de lo que estaba pasando. Y él me dijo que lo tenía que decírselo a mi mamá, que si yo no confiaba en ella. Le dije que sí, que mi mamá siempre hablaba con nosotros, que ella siempre nos decía que lo que fuera se lo teníamos que comunicar, que ella estaba ahí para dar hasta su propia vida por nosotros. Pero yo sentí miedo de contarle a mi mamá, pues mi mamá es una mujer muy fuerte, muy decidida. Y yo dije, si se lo digo va a matar a mi papá y ella va a ir a la cárcel y nosotros nos vamos a quedar solos. Ese era mi miedo, quedarme sin mi mamá, pues ella era todo para nosotros. Pasó lo del retiro, salí, pero desafortunadamente mi rencor y mi dolor estaba ahí. Siguió pasando el tiempo y recuerdo que entré a trabajar a una compañía donde conocí a un hombre. Yo tenía 15 años, él 19, y empezamos a salir, empezamos a tratarnos. Pues como no tuve el amor de padre, yo pienso que siempre andaba buscando ese cariño de alguien, ese amor. Pues desafortunadamente mi mamá nunca fue cariñosa con nosotros. No digo que no me amaba, porque sé que me ama mucho y que sería capaz de dar su vida por mí, pues sé lo que ella ha sufrido también, hice el testimonio de su vida, pero no le enseñaron el cariño, no le enseñaron el amor. Siempre deseé ese cariño y ese amor. Este hombre me lo ofrecía. Empecé a salir con él. Al paso de los meses, un día me dijo que quería tener relaciones conmigo, que si de verdad lo quería, que se lo demostrara. Le dije que no,
que yo no podía hacer eso, pues mi mamá me había enseñado otros principios y me habían creado de otra forma. Siguieron pasando los meses y él siguió insistiendo, hasta que un día me dijo que yo no lo amaba, que porque si de verdad lo amara, me entregaría a él, y que si no lo hacía, él se iba a ir y nunca más lo iba a volver a ver. Yo me había encariñado mucho con él, pues él me demostraba mucho cariño, me demostraba que me quería mucho. Yo tenía miedo de perder ese amor que supuestamente yo había encontrado. So me entregué a él y al paso de los meses salí embarazada y tuve mi primera hija. Ya vivíamos juntos. Pues recuerdo que cuando salí embarazada, él me dijo que se iba a ir y que me iba a dejar. Yo tuve miedo y se lo tuve que contar a mi mamá. Mi mamá fue a hablar con él y le dijo que si no me quería, que me dejara, que yo no necesitaba de un hombre para salir adelante, que yo le había ayudado a sacar a mis hermanos adelante, que yo no pudiera sacar mi propia hija, y que si un día él de verdad me quisiera, que iba a estar yo y que volviera, pero que ojalá no fuera demasiado tarde. Desafortunadamente esta persona empezó a caer en el alcohol y a querer abusar de mí cuando estaba tomado. En varias ocasiones me forzaba a tener relaciones y eso venía a mi mente lo de mi padre, otra vez tomado y forzándote. Empecé a tener como coraje, yo pienso, resentimiento hacia él, porque me traía esos recuerdos y porque me forzaba a hacer algo que yo no quería. Siguieron viniendo mis hijos. Tuve 5 hijos, 4 mujeres y un varón, a quienes adoro y amo con todo mi corazón, pues Dios me los ha mandado y Él sabe por qué. Un día en el año 95, mi mamá me invitó a un grupo de oración donde ella asistía en Corona, California, en una iglesia pequeñita que apenas estaba formando, que se llama Corpus Christi. Ahí empecé un viernes a ir al grupo. El primer viernes que yo fui, el primer día a ese grupo, desde el momento que yo pisé esa iglesia, yo sentí la presencia de Dios. Sentía ese fuego del Espíritu Santo tomándome. Esas predicaciones de esa persona, Francis, me acuerdo que era el Señor a través de ella hablándome directo al corazón y diciéndome lo que no le gustaba de mí. Pues este hombre había transformado mi vida. Yo vestía muy destapada, vestía muy sexy, porque a él así le gustaba que vistiera. Y ahí me di cuenta que eso no es lo que Dios quería para mí. Ahí me di cuenta que esta forma de vestir, lo único que yo hacía era provocar malos pensamientos en los hombres, era incitar a esos hombres a mirarme y a imaginarse, sabe Dios qué. Cuando yo salí de ese grupo al siguiente día, recuerdo que agarré toda mi ropa y la tiré y me compré faldas más largas, todos mis chores a la basura. Y él se reía de mí y me decía que ya me iba a ver en un tiempo volver a usar la misma ropa. Y recuerdo que yo le decía que no, que de verdad Dios había transformado mi vida, que de verdad yo había sentido ese llamado y que no lo iba a hacer. Y para honra y gloria de Dios, hasta el día de hoy yo no uso minifaldas, no uso esos minichores que usaba, pero es porque Dios me dio la fuerza. Y porque Dios abrió mis ojos del alma, no mis ojos por fuera, mis ojos del alma, para que yo vea lo que a Él le agrada. Recuerdo que iba a haber un retiro y nos invitaron ahí en Riverside. Y fui a ese retiro y nada más fui yo. Gracias a Dios fueron mis otras 2 hermanas, Lourdes y Cristina. Y recuerdo que en ese retiro
Dios sanó mi vida. Dios transformó mis odios en amor. Dios transformó mi coraje en paz. Dios transformó mi corazón, pues ahí yo sentí de verdad que había perdonado a mi padre. Ahí yo sentí de verdad mi conversión. Recuerdo que cuando di testimonio, mi madre estaba enfrente, el último día del retiro, y estas fueron las palabras que dije. La miré y le dije: primero le quiero pedir perdón a mi madre por lo que hoy voy a decir, y ella se va a enterar. Y fue cuando yo por primera vez me atreví a hablar lo que había pasado en mi niñez. Les dije que yo había sentido que mi corazón había sanado y que había perdonado a mi papá. Y al estar yo hablando y dando testimonio de lo que a mí me había pasado, dice mi hermana Lourdes que a ella se le abrió como un velo de su mente y recordó que mi papá hacía lo mismo con ella. Yo pienso que ahí el Señor no nomás me sanó a mí, sino sanó a mi hermana. Y si yo te cuento esto, solamente es para que sepas que Dios tiene poder, que Dios sana, que Dios limpia, que Dios libera y que Dios transforma. Y que si tú tienes problemas en la vida, no eres el único. Y que si tú estás sufriendo, no eres la única. En esta vida todos tenemos problemas. En esta vida todos sufrimos, tal vez unos más que otros. No sé por lo que estés pasando. Solamente te quiero invitar a que abras tu corazón, a que abras tu mente, a que abras tus brazos. Ábrele tu corazón a Dios y déjalo entrar. Ábrele tu corazón y invítalo a que te enseñe a amar. Ábrele tu corazón y que Él te pueda limpiar. Porque créeme que no hay nadie en este mundo que haga lo que Él puede hacer. ¿Sabes? A veces somos bien egoístas y nos la pasamos lamentándonos de lo que nos pasa, de lacerándonos, de haciéndonos los sufridos. Pero no, Dios rompe cadenas, Dios libera y Dios transforma. Y te lo dice alguien que pasó por años con un rencor en su corazón, con un dolor que no te deja vivir, con un dolor que cada que alguien habla algo y te hace recordar eso que tú viviste, te duele. Pues no, ahora ya no me duele, ahora ya no me hace sufrir, pues he perdonado de verdad. Y Dios llenó ese lugar que estaba lleno de mugre y de suciedad, de dolor y de rencor, de amor y de paz. ¿Sabes? Dales amor a tus padres. No te lamentes porque no te lo dan. No te quejes porque no tienes esas caricias que quisieras o esa comprensión. ¿Sabes? Tú no sabes de su niñez. No sabes lo que ellos pasaron. No sabes lo que ellos hayan sufrido. Ellos también necesitan amor. Ellos también necesitan cariño. No nada más tú o yo. De nosotros depende también enseñarles ese amor a nuestros padres. Abrázalos, acarícialos, aunque te rechacen una y otra vez. Verás que con el tiempo te van a aceptar y van a aceptar ese amor del que ellos están sedientos, porque todo ser humano necesitamos afecto, necesitamos amor y necesitamos cariño. Nadie se resiste al amor. Recuerda que fuimos hechos
del más grande amor de amores, que nos moldeó con sus manos, que fue Jesús. No te dejes vencer, no te dejes derrotar. Si tienes que llorarle al Señor, llórale. Si tienes que gritar, grita. Desahógate con Él. Nadie más te escucha mejor que Él. Y nadie sobre la tierra, nadie te da y te ofrece lo que Él. Ven a sus pies. Sé feliz con Él. Los problemas de la vida, ahí están. Las soluciones es Jesús. ¿Por qué te mortificas tanto? Yo sé que las cosas duelen, pero ¿sabes? En mi vida hay un lema. Cada hora y cada día que pasa, el problema que yo tengo se va haciendo menos. Porque cada día que pasa es un día que yo me voy acercando más a que ese problema se termine. Pues claro que sufro, claro que me pasan cosas. Soy ser humano, siento. Cuando alguien me ofende, me duele. Pero al rato yo digo, Señor, que eso no se quede en mi corazón, porque la primera dañada soy yo. ¿Sabes? Recuerdo cuando planeaba matar a mi papá. Él me hizo tanto daño de niña, que así mismo llenan tu vida de dolor, de odio. Y yo decía, voy a agarrar un cuchillo y se lo voy a meter en el corazón cuando esté dormido para que se muera. Aleluya, gloria a Dios, porque eso no sucedió. ¿Sabes? Dios tiene planes hermosos para cada uno de nosotros y los tenía para mí. Él sabe por qué me permitió pasar por eso. Él sabe por qué tuve que pasar por eso. Yo no. Él tiene sus planes. Y planes maravillosos. Recuerdo cuando salí de mi retiro, pensé ir a visitar a mi papá a México. Llevaba muchos reproches mientras iba en el avión, o tal vez preguntas el por qué, el por qué, el por qué. Pero al momento de verlo, no le pude reprochar nada. Al momento que lo vi, no le pude decir nada. Simplemente me eché a sus brazos, lo abracé y le di un beso en la mejilla y le dije que lo amaba mucho. Y él me abrazó y también me dio un beso. Y recuerdo que le dije que lo perdonaba. Y él se quedó como sorprendido, pues yo tenía 21 años sin verlo. Y sabes, cuando Dios llena tu corazón de amor, esos reproches no salen de tu boca. Mi corazón estaba tan lleno de amor que yo no le podía decir nada malo más que lo amaba. Y créeme que ahí es donde se demuestra el verdadero perdón. No importa que él no me diera explicaciones, no importa que él me pidiera el perdón. Yo fui y le dije que lo perdonaba y que lo amaba. Y sabes, de ahí en adelante me sentí tan liberada. Ese dolor que yo sentía ya no existía. Recuerdo cuando lo miré, me dio tanta ternura y compasión.
pues traía su pantalón amarrado con un mecatito, con un hilo, unos guarachitos bien viejitos, y había perdido un ojo. No era nada de aquel hombre que abusaba de su hija. Ahora era un pobre viejo, desvalido, que no miraba, mal calzaba y mal vestía. Y recuerdo que le dije que siempre que necesitara algo, me llamara. Le di mi número de teléfono y le dije que lo amaba, que siempre recordara que contaba conmigo. Cuando yo me iba alejando de su lado para venirnos, nos subimos al carro y miré sus lágrimas caer de sus ojos y miré un gran dolor en su mirada y me dolió a mí también. Y le dije a mi mamá: mi papá se va a enfermar del corazón. No sé por qué me salió. A los días, más bien como a los 3 meses, me llamó y me dijo que estaba muy mal, que necesitaba mi ayuda. Créeme que no dudé un instante en brindársela, pues era mi padre. Él necesitaba hacerse varios estudios del corazón. Su corazón estaba mal y murió del corazón 3 años después. Pero ¿sabes? Mi paz es tan grande porque pude ir a ofrecerle el perdón y perdonarme a mí misma. Pude ofrecerle la ayuda y ayudarlo. Es algo tan hermoso perdonar. Es algo tan bello. Yo solo te quiero invitar que si tienes un dolor, una preocupación, una pena, ábrele tu corazón a Jesús. Ábreselo de verdad. Y no importa lo que venga, no importa lo que pases, recuerda que Él siempre está ahí, a tu lado, contigo, para sacarte adelante. Créeme de verdad que los problemas con Él no se sienten tan grandes. No se sienten tan grandes, porque tienes a alguien que te ayuda a cargarlos. Tienes a alguien que sabes y pones tu confianza que un día va a pasar todo. Tienes ese amigo, ese padre, ese hermano que es incondicional. Confía en Jesús, solo confía en Él. Yo solo te quiero decir que desde ese perdón al día de hoy, mi vida ha cambiado mucho. Pues el Señor es grande, es el Todopoderoso. Oh, yo quisiera transmitirte lo que yo siento por Jesús. Yo quisiera poder meter en los corazones, en la mente de las personas, que no se dejen arrastrar por el mal, pues Él todo lo creó bello y hermoso para nosotros. ¿Que hay problemas en la vida? Claro. ¿Que hay sufrimientos? Claro. ¿Sabes? Pero con Jesús es más bella. Con Jesús es más hermosa. Porque cada que yo tengo un problema o paso por una cosa, yo le digo: yo sé que esto va a pasar. Yo sé que en este momento estoy sufriendo y me está doliendo, pero yo sé que va a pasar. Y créeme que pasa. Y créeme que nuestro final y nuestra meta es solamente Él, el Rey de Reyes, el amor de amores, el más grande amor que hay en la vida, por el que fuimos creados. ¿Sabes? Jesús me ama
y te ama. No te dejes vencer. Vamos a vencer el mal con el bien. Vamos a vencer el enemigo con el Todopoderoso, que es Jesús. Te ama tu hermana María Elena Solorio.